La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Les saluda el hermano Ramiro García y el hermano Josué desde el Brasil. Y en este día domingo 31 de julio de 2022 estaremos presentando la segunda parte del programa El Profeta Guardado. El objetivo del tema es llegar al conocimiento y comprensión de lo que Dios tiene determinado para liberar a los fieles que están derramados por los 4 confines de la tierra. El plan de Dios fue escrito desde el principio de los tiempos y fue dado como ejemplo para su fiel cumplimiento en los postreros, quiere decir para la tercera generación en este tiempo con los gentiles. Este tema tiene un mensaje de profecía en el cual Dios se comunica con el hombre para liberarlo de las tinieblas en que se ha sumido la humanidad en estos tiempos. En el tema anterior, nuestro hermano José Palomino y su hijo Benjamín nos explicaron sobre el profeta guardado. Y en esto vamos a ver en el libro de Oseas, capítulo 12, versículo 14. Dice la Sagrada Escritura: y por profeta hizo subir Jehová a Israel de Egipto, y por profeta fue guardado. Entonces está diciendo que Dios hizo subir a Israel de Egipto por profeta. Y fue guardado, ya estaba determinado Dios. ¿Quién guardó? Dios, para manifestar en estos tiempos en que estamos viviendo ya con los gentiles. Y Isaías 46, 11 nos dice la Sagrada Escritura: que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, he lo pensado y también lo haré. Dice, del oriente traeré el varón de mi consejo. ¿Lo va a traer a dónde? Al occidente. Y el occidente lo recogeré, dice Dios. Escuchemos el siguiente audio. No temas, porque yo soy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Como escuchamos en el audio, nos dio Isaías 43, 5. Dice la Sagrada Escritura: no temas, porque yo soy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Del oriente trae Dios la simiente para formar el pueblo espiritual conforme a la promesa, de acuerdo a Romanos 9, 6 y 8. Dice la Escritura, Romanos 9, 6. No empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. 8. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Entonces, los que reciben el mensaje, los que reciben en el corazón, ¿son los hijos de Dios? Sí, hijo. Nuestro maestro dice, por la promesa de Dios, él dice en un diálogo que tuvo el maestro con unos judíos que lo visitaron, que venían a buscar las tribus perdidas de Israel. Entonces la respuesta nos la va a dar el maestro en el siguiente audio. Escuchemos el audio. A ver, ahora léame, por ejemplo, Romanos 9, 6. No empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos. Ahí está, escucha eso. Versículo 6. No empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas,
7. Ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac les serán llamadas simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. A ver, los que reciban el mensaje, ¿no? Los que lo reciban en el corazón son los hijos de Dios, los que vivan La promesa. 9. Porque la palabra de la promesa es esta: como en este tiempo vendré, y tendrá Sara un hijo. Y no solo esto, mas también Rebeca concibiendo de uno, de Isaac nuestro padre. Me gustaría, maestro, decirte por qué estamos aquí. ¿Sí? Nosotros pertenecemos a una pequeña comunidad en Israel. Vivimos en medio del desierto. En nuestra comunidad hay un departamento de comunicación que mi hermano Arán es el director. Dentro de este departamento de comunicación y como parte de las actividades de la comunidad existe la inquietud de encontrar las tribus perdidas de Israel. Y un pequeño detalle de información que escuchamos por allá, que nos dijeron: en Perú hay una comunidad de israelitas, en la comunidad de San Iriato, en el río Urubamba, cerca de Cuyabamba. Eso fue todo lo que supimos allá. Con esto, cuando mi hermano y yo como asistente a hacer contacto con esa comunidad de 20 familias, nos dijeron en San Iriato. Llegamos a Lima, de Lima a Cusco, de Cusco empezamos a bajar por el río, Cuyabamba, Tenis, Quintinichato, tomamos lancha y llegamos a San Iriato. Y por eso entramos por atrás, sin saber que existían ustedes, sin saber que la comunidad, la congregación era ya un pueblo vivo. Mi compañero y nuestra labor es llevar un mensaje. Ahora que encontramos todo un pueblo vivo y un maestro. Y yo tengo anuncio hace años. Y esto ya cerca para cumplirse. Y entonces ahora... Los hermanos judíos manifestaron que ellos pertenecen a una pequeña comunidad en Israel, y entre sus actividades existe la inquietud de buscar las tribus perdidas de Israel. Fueron informados de que en el Perú había una comunidad de 20 familias en San Iriato, y cuando llegaron ahí no había 20 familias, la congregación era ya un pueblo vivo. Entonces me imagino que estos hermanos judíos quedaron muy sorprendidos con la comunidad israelita y también con nuestro profeta y maestro Ezequiel. Sí, hijo. Ellos se alegraron bastante al saber que había un pueblo israelita en el occidente, en el Perú, un pueblo por promesa de Dios, y más sorprendidos quedaron cuando vieron que eran miles y miles, y con él el maestro que los guía. El maestro es el profeta Guardado, él tiene el ministerio de predicador. Escuchemos el siguiente audio. Se va pues más o menos 4 o 5 meses antes, y yo sabía, bien me encontraba cuando salga a predicar, digamos más claro de que tengo ese ministerio de predicador. Entonces tenía que llegar a Roma, y de Roma pasaría al Oriente, Jerusalén. Sí, había andado ya. Como él tiene el ministerio de predicador, tiene que ser predicado toda la humanidad de los 4 cantones de la tierra.
Para eso Él levanta mensajeros, como en el tiempo del Señor Jesús. Fueron los discípulos que llevaron el Evangelio a diferentes lugares. Y ese Evangelio son los 10 mandamientos que el Maestro recibió cuando fue arrebatado al tercer cielo. Ah, papá, yo escuché el testimonio de nuestro maestro en que él narra cómo fue arrebatado al tercer cielo. Escuchemos el audio. Yo fui arrebatado al tercer cielo donde recibí la ordenanza para escribir los 10 mandamientos. Gracias al Señor. Y donde recibí las órdenes, para predicar casas, pueblos, naciones. Y luego 2 libros de vida, uno de vida y uno de muerte. Y tengo presente de que esos libros son así. Usted los vio en su Sí. Porque cuando yo fui arrebatado, entonces llegué a un local grande que nunca había visto. Entonces yo entraba mirando por el costado izquierdo. Llego al centro, que el local era que alumbraba como vidrio. No era pared, adobe, nada, puro vidrio. Entonces en el centro estaba una mesa grande con 24 sillas. Entonces ahí decía yo, ¿quiénes se sentarán aquí? Entonces estaba así, miraba, entonces miraba al fondo, todavía falta la mitad al fondo. Ahí vi una pizarra y 2 bibliotecas. En eso que estoy mirando, entonces ya levanto mi pie para avanzar para adentro. En eso, de mi retaguardia me habla. Hola hermano, ¿cómo estás? A ver si ya llegaste. Entonces yo tenía que voltear, ya no tenía tiempo para... Sácalo más. Y ya no tenía tiempo para saludar, ¿no? Entonces sí, ya llegué, hermano, le dije. Entonces estaban 3 varones sentados en una mesa. Y entonces era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es lo que me hablaba. Entonces ahí vi que el Hijo estaba revisando la Sagrada Escritura. Que estos sí no han visto, dicen, no quisieron ni mirar. Y estos sí miraron, pero no lo hacen lo que dice. Entonces así estaba informando. En eso, claro que vi, entonces el Espíritu Santo me dice, siéntate, me dice, me senté. Entonces el Padre se levanta y me dice, primero me dice, Ezequiel, anda a la biblioteca, sácame una cartulina, me dice. Entonces saqué la cartulina, entonces ahí dice, ahora en la mesa ponlo y yo entregué, entonces me dice, siéntate en la mesa y vas a escribir los 10 mandamientos. Pero un momento me dice, entonces, para esto, se va para el fondo a la pizarra y en la pizarra escribió los 10 mandamientos. El Padre. Entonces, estoy regresando, ¿veis? Me dice, amén, Señor. Entonces, escribe como está escrito, ni aumentar ni disminuir. Entonces comencé a escribir, entonces, bueno, y después de que escribí, ya después me entregué los 10 mandamientos, aprobaron que estaba muy bien, perfectamente bueno. Nuestro maestro fue llevado en espíritu al tercer cielo, donde había un local grande y ese local alumbraba como vidrio. Y en este lugar había una mesa grande con 24 sillas. Y el maestro se preguntaba, ¿quiénes se sentarán aquí? Y en este lugar había una pizarra con 2 bibliotecas. Y mientras que él observaba, el Espíritu Santo
le habló y le dijo: hola hermano, ¿cómo estás? Le dice: ¿ya llegaste? Y el maestro le respondió: ya llegué, hermano. El maestro vio en este lugar 3 varones, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre Jehová le dice al maestro Ezequiel que vaya a la biblioteca, saque una cartulina y escribe allí los 10 mandamientos. Entonces escribe, como está escrito: ni aumentar ni disminuir, le dice el Padre. Después que escribió los 10 mandamientos, entregó y ellos aprobaron y dijeron que está perfectamente bien. Luego recibió las ordenanzas para predicar casas, pueblos y naciones. Hijo, ese testimonio es bíblico, como nos testifica la Sagrada Biblia en 2 Corintios capítulo 12 versículos 2, 3 y 4. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Entonces, allá en el tercer cielo oyó las palabras de Dios. También testifica en Apocalipsis 10:11. Y él me dice: necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos, y gentes, y lenguas, y reyes. Vamos a escuchar otra parte de este diálogo que tuvo el maestro con los judíos, donde ellos cuentan lo que vieron en una comunidad israelita que visitaron en Príncipe de Paz. Escuchemos el audio. Cosas que nos han maravillado desde que encontramos a los hermanos en Pucallpa, que fue el primer lugar donde conocimos un local y recibimos más información. Creo que como le diré, solamente con un mensaje así del verdadero espíritu se puede desarrollar un pueblo como el que vimos en la selva, que necesitamos una comunidad de la paz. El espíritu que conocimos de los hermanos en Pucallpa, abierto, hermanos, solamente con un espíritu de verdad y con una ley recta, es como, inclusive conociendo uno solo de los miembros de la comunidad, podría saber uno que atrás de eso hay verdad. Así es. Sin necesidad de hablar del espíritu, las obras puras de las manos nos revelaron a nosotros que hay verdad en el mensaje, que es verdad en la palabra. Así es. Claro, agradezco a Dios de que a mi persona me ha recaído la revelación. Digamos, a los 3 meses que estaba ya bajo la infección de Lina, entonces fui arrebatado al cielo. 3 veces he sido arrebatado al cielo. Los hermanos judíos fueron a Pucallpa, a una comunidad que está localizada en la selva. Al entrar allí quedaron maravillados y dijeron: solamente con un mensaje así del verdadero espíritu se puede desarrollar un pueblo como el que vimos en la selva. Los hermanos solamente con un espíritu de verdad y con la ley recta, sin necesidad de hablar del espíritu, las obras puras de las manos nos revelaban a nosotros que hay verdad en el mensaje, que es verdad la palabra. Y el maestro les contesta: así es. Ellos le preguntaron al maestro: ¿cuántas veces fue arrebatado al cielo? Y el maestro les respondió: 3 veces he sido arrebatado al cielo. Papá, ¿será que esos hermanos llevaron los mandamientos a Israel? El objetivo de ellos era ser los ojos de su comunidad. Para eso pidieron permiso del maestro para traducir los mandamientos en hebreo.
En el diálogo del maestro con los hebreos, el maestro habla de un libro escrito por un rabino y un ruso. Escuchemos el siguiente audio. No hay aquí uno que habla hebrea. No pueden sacar los 10 mandamientos. Yo la lengua hebrea la hablo muy poco. Papá, vamos a hacer un intervalo con himnos para poder después dar secuencia al estudio. Sí, hijo, estamos de acuerdo. Vamos a escuchar un par de melodías celestiales y para intervalo del estudio.